Muy buenas tardes para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este lindo sábado, qué temperatura más agradable. Bueno, hoy tenemos varios temas para tratar, para analizar desde la perspectiva de la ciencia histórica. Saludos cordiales a todos los que están siguiendo esta programación por el canal 17 de Tigo Star, por el canal 23 de Flow y los que están siguiendo en mis redes sociales. Bueno, me estuvieron preguntando estos días qué me parece las reacciones de algunos senadores con relación al tema de entregar, de otorgar la nacionalidad paraguaya honoraria póstuma a Madame Lynch, a Elisa Alicia Lynch. Por supuesto, yo tengo una postura bastante marcada como historiadora y me gustaría también hablar de eso, ¿verdad? Y dice, estuve mirando el resumen que justamente el Senado estuvo compartiendo en sus páginas, dice que durante el debate la senadora Enuelina Alvarenga, presidenta de la Comisión de Cultura y Educación, expuso los antecedentes del proyecto, resaltando que en la figura de Elisa Lynch se encarnan las virtudes de la auténtica mujer paraguaya, motivo por el cual se propone rendirle un homenaje póstumo. Por supuesto que hay también personas que están en contra, dice que como ella va a tener las características similares a la mujer paraguaya siendo extranjera, bueno, ese tipo de comentarios. Sin embargo, la mujer en sí, que participó en esa guerra, sea extranjera o sea paraguaya, hicieron exactamente lo mismo. Todas entregaron sus hijos a la causa de la defensa nacional. Todas entregaron lo que tenían en términos de posesiones de joyas. Elisa Lynch también entregó sus joyas. Sabemos que como extranjera, justamente como irlandesa, ella dio hijos paraguayos a esta tierra y pudiendo, por supuesto, protegerse por su bandera, podía retirarse de esta tierra que estaba pasando situaciones y circunstancias gravísimas que implica, ¿verdad?, que un Estado esté en conflicto no con otro Estado, sino con tres naciones, ¿verdad? Y todo lo que implica los bloqueos diplomáticos que sufrió el Paraguay en ese lustro, ¿verdad? No hablemos ni siquiera de lo que pasó en posguerra, que fue algo bastante grave. Después dice, el senador Eduardo Nakayama manifestó su acuerdo con el otorgamiento de la nacionalidad honoraria, pero expresó su desacuerdo con el traslado de los restos al Panteón Nacional de los Héroes, sin antes localizar e identificar correctamente los restos del mariscal Francisco Solano López. ¿Pero qué tiene que ver? Acá quiero hacer es decir, vamos, tenemos dos situaciones. Una cuestión es analizar si los restos de Francisco Solano López están ahí. Bueno, ya pasó siglo y medio. Además, el Panteón Nacional de los Héroes y Oratorio es un lugar simbólico para homenajear a nuestros grandes hombres y mujeres. Y lo más triste de esta situación es que la mujer que está ahí adentro en el panteón lo hizo por una cuestión circunstancial, ¿verdad? Sabemos que la señora Miranda Cueto de Estigarribia, lamentablemente en un accidente en una aeronave con el gran mariscal José Félix Estigarribia y el gran piloto Carmelo Peralta, tienen un accidente y ella está allá adentro, ¿verdad? Eh, no, no por ser mujer, se imaginan eso, ¿verdad? Sino por una cuestión circunstancial, por la forma en que ella murió. Sin embargo, si nos ponemos a analizar los antecedentes del lugar, eso era una propiedad de Francisco Solano López, ¿verdad? Y bueno, obviamente todo lo que pasó en posguerra, que le sacaron sus bienes, ambos, ¿verdad? La expropiación a través de un decreto tremendo. Y siempre me pongo a pensar en esto porque los gobiernos de posguerra estaban regidos bajo la Constitución del año 1870, donde quedaba totalmente prohibido quedarse con bienes ajenos. Sin embargo, lo primero que hicieron fue expropiar los bienes de López y también los bienes de Alicia Lynch. Bueno, yo creo que el tema de ver si el ADN, que por el ADN tiene que entrar una persona,
Imaginémonos que no tenemos la posibilidad de hacer eso con los restos del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Sabemos que, por lo menos por los testimonios históricos que conocemos, por los grandes investigadores que analizaron a la figura del doctor Francia, sabemos que su cuerpo fue profanado por sus contreras políticos y tiene una estatua en representación, porque es algo simbólico, los seres humanos somos simbólicos, ¿verdad? Y lo celebramos como benemérito de la patria. Imagínense si tenemos que retirar la estatua de Francia porque no cumple con el requisito del ADN, ¿verdad? Y yo creo que para este tipo de análisis deberíamos de ser un poco más serios y pensar en qué circunstancias estas personas coadyuvaron al Estado paraguayo. Y por supuesto que Madame Lynch cumple con todos los requisitos. Y además, otorgar una ciudadanía póstuma no implica desarraigarle a ella de su origen, es como un homenaje, ¿verdad? Y por supuesto que siendo el Panteón propiamente dicho en su génesis propiedad de Francisco Solano López, corresponde totalmente que ella esté ahí al lado de esta simbología del mariscal. Si están los restos del mariscal o no están los restos, yo creo, y siempre lo digo en mis redes sociales y lo voy a decir en este programa también, que con tan solo un puñado de tierra de Cerro Corá es más que suficiente por todo lo que representa ese lugar, ¿verdad? No necesariamente tenemos que andar de arqueólogos y porque el Panteón representa algo más que un depósito de huesos, ¿verdad? Representa acciones concretas de las personas que en vida coadyuvaron al desarrollo y a la defensa del Estado paraguayo. Luego tenemos que el senador Javier Zacarías Irún, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sostuvo que corresponde realizar esta reparación histórica. Por supuesto que sí. Es decir, fue una de las figuras más calumniadas, Madame Lynch. No tuvo posibilidad, y eso que ella regresó para enfrentar las calumnias hacia su persona, pero la sacaron otra vez, es decir, no le dieron esa oportunidad. Y estas son reivindicaciones que hay que hacerlas dentro de la historia, ¿verdad? Por supuesto que estoy muy de acuerdo con lo que dice el senador Javier Zacarías. También dice el senador José Oviedo, destacó la figura de Alicia Lynch en la historia del Paraguay, recordó justamente a sus colegas que existen leyes de traslado, que no están siendo cumplidas, ¿verdad? Me parece muy bien. Después dice el Pleno, la modificación del presente proyecto para disponer el traslado de los restos en el futuro Panteón de los Ilustres. Sin embargo, la propuesta no prosperó. Claro, es decir, las personas que manejan realmente la historia saben que Elisa tiene que estar en el Panteón de los Héroes, no en un futuro lugar de los ilustres, que me parece muy bien también la existencia de un panteón de ilustres, porque hay muchas personas a lo largo de la historia que traspasan la guerra de la Triple Alianza, que han colaborado con el Estado. Por su parte, el senador Natalicio Chace sostuvo que el análisis no debe centrarse únicamente en la figura íntima de Madame Lynch, sino abordarse de manera más compleja, añadiendo la parte política. Y me dicen algunas personas, pero ¿cómo ella va a estar? Porque también es un oratorio, la Iglesia Católica se va a oponer a esta situación por las circunstancias de unión entre Madame Lynch y Francisco Solano López, y vamos a hacer así, llevar a cabalidad el tema de las reglas, de la doctrina social de la Iglesia. También podríamos cuestionar cómo ciertos representantes poderosos de la masonería también están ahí adentro, ¿verdad? Y eso que yo no tengo absolutamente nada en contra de la masonería, me parece una asociación que se dedica justamente a la cultura, a la investigación, al crecimiento intelectual, no tengo absolutamente nada en contra, pero es un ejemplo válido, ¿verdad? ¿Por qué sí y otros no? Lo que pasa es que tenemos una bajada de línea, y esa bajada de línea, todo lo que sea la causa de la defensa nacional, todo lo que sean reivindicaciones propias nuestras, nacionales, tienen que estar dejados de lado porque existe gente, un lobby
total, ¿verdad? Con relación a otros intereses geopolíticos culturales que tienen que predominar en el ambiente de Paraguay. Pero vamos a seguir hablando de esto porque ahora quiero entrevistar a una amiga muy querida. Ella es actriz, las ves y es muy conocida en el ambiente cultural. Ella suele encarnar en sus representaciones a Madame Lynch, ¿verdad? Y justamente en un tiempo nosotras estuvimos estudiando juntas sobre Madame Lynch, ella por supuesto para sus representaciones, yo dentro del contexto de la historia. Y tenemos, por más que hoy físicamente no está con nosotros, pero lo llevamos siempre en el corazón, al doctor Castro, que fue uno de los precursores grandes de lo que es este proyecto, que ahora pasa a diputados, pasa a senadores y bueno, va al Ejecutivo. Margarita Franco, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy, pero muy buenas tardes, Noelia, querida, la mejor historiadora del país, con toda la veracidad siempre. Impresionante, impresionante todo lo que realmente nos enseñaste. Quiero enviar también un fuerte abrazo y un saludo a toda tu maravillosa audiencia que siempre te sigue. Realmente soy tu admiradora, mi querida Noelia, y te agradezco por este contacto, ya que sabes que estamos luchando por la reivindicación de nuestros héroes en esta obra de teatro musical denominada Elisa Lynch y el Mariscal López, Historia de un amor sin límites. Así es, yo estuve en una de las presentaciones que realizaron en el Teatro Municipal. A mí me impresionó el despliegue escenográfico, cómo cuidaron todos los detalles de época, la vestimenta, por supuesto el mensaje, ¿verdad? Porque las obras de teatro llegan a una masa y tienen su impacto inclusive mucho más grande que un libro de historia, porque la gente a veces no quiere leer mucho, pero sí quiere escuchar música, sí quiere mirar una obra de teatro, y a mí me parece una de las pocas obras que realmente tienen un contenido direccionado, aunque verosímil, ¿verdad? A una investigación profunda sobre ella. ¿Te acordás, Margarita, los aportes sobre Elisa Lynch del doctor Castro? No, realmente el doctor Enrique Castro fue nuestro pilar para poder seguir encauzando esto, ¿verdad? Que sinceramente me toca muy de cerca, porque él cuando fue director de Cultura del Congreso Nacional, planeamos todos juntos, ¿verdad? Sí. Justamente este proyecto. Dijimos, vamos a hacer algo en el que la gente pueda disfrutar viendo a los artistas nacionales desplegándose en sus cantos, a los mejores bailarines en su baile y representando lo que es esta parte de la historia, ¿verdad? Sacado del Archivo Nacional. Estamos con la familia Solano López, tuvimos tu aporte, Dios mío, impresionante realmente todo lo que estamos viviendo. Y él fue el impulsor realmente de que sigamos, ¿verdad?, con todo esto. Así es, yo estuve hablando también con el diputado Gamarra, le felicité por este proyecto, uno de los tantos proyectistas, ¿verdad?, que está defendiendo justamente realizar esta reivindicación, y estuvimos hablando, le envío un saludo enorme, él está justamente en un viaje ahora, ¿verdad? Pero es decir, acá hay mucha gente detrás de este proyecto, ¿verdad? Muchas personas que tienen que aprender realmente quién fue Elisa Lynch, ¿verdad? Y me parece muy importante este aporte que están haciendo ustedes desde Asun Show. Decime, Margarita, sí, porque para la audiencia y nos encontramos todos, ¿cuándo vamos a poder verte otra vez sobre tablas? Bueno, vamos a tener una función única con nuestra organización, que sería el sábado 7 de junio, 2 funciones, doble función, sería a las 16 horas la primera función y la segunda sería a las 20 horas. Así que queremos realmente que todo paraguayo pueda ir para disfrutar de este despliegue majestuoso, que aparte de la riqueza histórica, también estamos mostrando todos los vestuarios, lo que se utilizaba en la época, ¿verdad? Como, por ejemplo, los tejidos, ¿verdad?, que están hechos, que los vestidos están hechos de seda, de brocatos, de terciopelos,
También el vestido de Lisa Lynch está laminado en oro, también por la artista plástica Nelly Martínez. Toda la confección por nuestra amiga Marino Seda, Marino Seda. Y realmente la gente se está yendo, están viniendo de todos lados del interior también para poder realizar un proyecto, ¿verdad?, de estudiantes. Y bueno, queremos poner la veracidad de todo en esto. A la par, también hacemos como en una ocasión como un túnel del tiempo de lo que es la actualidad, porque en este momento también la Guarania cumple 100 años y también fue declarado de patrimonio, ¿verdad?, cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Entonces también tenemos varias guaranias que se habla justamente de que por eso hay un enfoque de la actualidad y de lo que era antes. Entonces fusionamos esa parte. También tenemos de invitado a Fabián Martínez, que va a estar cantando justamente una guarania que le dedica Manuel Ortiz Guerrero a su bisabuela. Fantástico. Margarita, ¿dónde vamos a tener la oportunidad de ver? ¿Va a estar en el Teatro Municipal otra vez? Municipal. Fantástico. Sí. En doble función, los pedidos de entrada pueden hacerlo al 0981-224-687. Recuerden que es un despliegue de más de 150 artistas en escena. Tenemos invitados muy especiales y somos un elenco realmente que ama la cultura, que ama el Paraguay, y te invitamos a que también puedas amar más al Paraguay a través de esta obra de teatro musical, la cual hemos recibido de herencia, como digo siempre, el doctor Enrique Castro, y lo llevamos en alto. Y agradecemos este espacio, Noelia, y a todos tus oyentes, ¿verdad?, para que puedan también estar atentos y puedan ir a disfrutar en familia, porque es para toda la familia, de conocer lo que es la historia y las recreaciones también, aparte de la parte de comedia también que tenemos, cultura, comedia, tenemos llanto, risa, de todo, así que hay que ir preparados. Perfecto. 2 horas 40 minutos de emoción total. Gracias, Margarita, por este contacto. Te deseo muchos éxitos y por supuesto que vamos a estar otra vez recordando antes del 7 de junio aquí en el programa. Un abrazo enorme. Bueno, nos vemos después del programa nosotras dos. Voy un rato por tu casa. Sí. Un abrazo enorme y éxitos para toda esta representación de lo que vendría a ser la figura de Madame Lynch. Qué importante la cultura, ¿verdad? Y estuvimos así hablando con Margarita Franco. Yo les invito, conozcan la obra, es decir, no se van a arrepentir, es una belleza realmente. Historia, arte, guaranias, es decir, todo junto. Es decir, hay que ir al teatro, hay que apoyar también lo nuestro, nuestra cultura, y más todavía que ahora que se debate mucho y que está generando muchísimo interés la figura de Madame Lynch, ¿verdad? Por supuesto que hay que valorar la valentía de esta mujer, porque como extranjera creo que hay que valorar mucho más. Es decir, obviamente no en desmérito de nosotros o del pueblo paraguayo, de las paraguayas, que pasaron circunstancias tremendas en las mujeres, ¿verdad? Y bueno, yo insto, ¿verdad?, a nuestras autoridades a dar más espacios en el Panteón Nacional a las mujeres, que dejemos un poquito el tema del machismo de lado inclusive, ¿verdad? Hay enfermeras, las enfermeras de la guerra del Chaco, ¿verdad? Reivindicaciones reales, ¿verdad? Y empecemos con Madame Lynch, porque es lo que corresponde, una mujer que unió su vida a nuestro conductor, a nuestro defensor, presidente de la República, mariscal de nuestros ejércitos, Francisco Solano López. Ese predio le corresponde a ellos. Entonces, por supuesto, que los restos o la urna, lo que tengamos ahí esté como este símbolo fuerte de unión nacional en el Panteón. Bueno, continuamos. Nosotros hoy tengo que hablar, por supuesto, del Water Witch. No me olvidé de este tema, me parece algo muy importante, porque me estuvieron preguntando sobre esto en varios ambientes. Bueno, yo enseño en universidades, enseño en academias, ¿verdad? Y querían entender un poco más qué pasó con el tema bruja de agua, ¿verdad? El Water Witch, este conflicto que casi estalla una guerra con Estados Unidos, entre Paraguay y Estados Unidos durante el gobierno de Carlos Antonio López. Pero vamos a hablar, tenemos todavía un espacio importante aquí en el programa, pero sí me gustaría compartir con ustedes
algunas palabras de Madame Lynch en su libro Exposición y Protesta del año 1875. Sergio, yo pasé unas imágenes de ella, ¿verdad? Hay una imagen muy linda, justamente que estuve hablando con la profe Carmen Candia, con la investigadora que puso en las redes sociales, y bueno, le dije, bueno, yo quiero usar esta imagen, tiene una frase de ella muy interesante, ¿verdad? Ahí está el libro, eso es el libro, pueden bajarlo en PDF, también creo que está liberado hoy en día. Yo tengo el impreso, ¿verdad? Creo que es un libro bastante interesante para que la gente conozca eh, a Elisa Lynch real, ¿no? A esa caricatura, a esa difamación que inicia sobre ella en posguerra. Específicamente, uno de sus más grandes detractores fue en primera instancia el periodista argentino Héctor Varela. Por supuesto que sigue con Héctor Decoux, ¿verdad? Que Héctor Decoux escribió una de las infamias más grandes que son, yo siempre digo, siempre me acuerdo de Emilio Urapilleta, saludos querido Emilio, de verdad, mi compañero de investigación, cuando nosotros leemos a Decoux y todas las barbaridades que dice sobre Elisa Lynch, y por supuesto que la gente fue esa historiografía que tiene mucho contenido del liberalismo porteño, es lo que aquí en Paraguay se ha interiorizado. Por eso es que hay estos debates, es decir, la gente ya no sabe más que creer, ya no sabe más que leer. Entonces, bueno, ¿qué podemos leer? Algo objetivo. Primero, algo que se escribió en su época, Exposición y Protesta, 1875. Arranquemos por ahí. Luego, dejemos las novelas o las maledicencias que nada aportan de escritores legionarios que tenían que hacer esta bajada de línea para justificar el exterminio del pueblo paraguayo durante la guerra de la Triple Alianza. Y luego tenemos el libro un poco más cercano, justamente por el libro Calumnia, que tiene unas documentaciones bastante interesantes. Eso están en todas las librerías. Creo que es bastante complejo. Lilis, ay, me olvidé el otro apellido. Eh, bueno, lo que sí que fue escrito por un irlandés y también por un estadounidense, donde recopilaron documentos interesantes, ¿verdad? Tenemos que leer. Bueno, ¿qué está ahí, del libro Protesta? ¿Qué vamos a mencionar? Dice, largo tiempo he guardado un silencio profundo, dice Elisa en este libro, a pesar de haber sido mi nombre explotado durante 6 años por enemigos de la causa, por personas que buscaban un lucro, escribiendo folletos y libros que revestían de escenas espantosas, presentándome como el tipo de la prostitución y del escándalo y como una de esas fieras humanas que se complacen y deleitan en el exterminio de la sociedad. He sido el blanco de los furores aparentes de los hombres que han subido al poder en el Paraguay para gobernar sobre las ruinas de su opulencia y grandeza sacrificadas a la defensa de su independencia y dignidad. Ajena a los hechos de la administración del mariscal López a su política, sin mezclarme en otras cosas durante la guerra que atender a los heridos. Escuchen esto, atender a los heridos, a las familias que seguían al ejército y procurando disminuir las penalidades de la situación. No por eso dejo de aceptar la responsabilidad que quiera dárseme en la defensa que el pueblo paraguayo hizo de sus derechos y de su territorio. No conocía los libros que se han publicado en mi contra y de ellos he tenido conocimiento al llegar a Buenos Aires. Si los hubiese conocido en tiempo oportuno, antes del plazo señalado por la ley para poderlos acusar, mi vindicación la habría hecho ante los tribunales, marcando a mis difamadores con el estigma de calumniadores. Es increíble, ¿verdad? Estamos hablando de un periodo de guerra, como los hombres, ¿verdad? Utilizaban su imagen
para difamarla, para calumniarla, para denigrarla, ¿verdad? Hombres haciendo este tipo de cosas, ¿verdad? Y hasta hoy día en las redes sociales son hombres, otra vez en mayoría, la que siguen esta misma línea. Imagínense lo que pasó más de 150 años y son hombres otra vez, en mayoría, los que salen a denigrar a una mujer que le tocó vivir en una situación y en un contexto complicado, como una guerra. Continúo leyendo y comentando las palabras de Madame Lynch. Dice, había dejado la Europa y vuelto a América después de una ausencia de 5 años, porque recién había podido recobrar mis papeles y armarme de las piezas necesarias para vindicar y reclamar mis intereses. Me llama esto la atención, ¿verdad? Porque algunos hombres que se oponen a Madame Lynch en la actualidad dicen que, que ella no dejó constancia de que quería ser paraguaya, que ella no pidió su nacionalidad, que ella no pidió ser naturalizada, ¿verdad? Y bueno, y basándonos en esa reflexión un tanto ligera, ¿verdad? Yo creo que los hechos en la vida de las personas dicen más que 1000 palabras, ¿verdad? Ella no huyó, ella no entregó, ella no fue ninguna espía, como muchos creen, ¿verdad? Es decir, ¿cómo va a ser una espía? Y el resultado de eso va a ser la matanza de sus propios hijos. Es decir, cuando uno va a opinar sobre un tema, tiene que ser un poco serio, ¿verdad? Y el tema de las particularidades también de la nacionalización, la nacionalidad o la naturalización en el siglo XIX son totalmente diferentes a la que nosotros conocemos en la actualidad, ¿verdad? Entonces ella pedía y dicen, hay que darle lo que ella pedía o lo que ella manifestaba. ¿Y qué es lo que manifestaban? Devuélvanle lo que sus bienes, lo que le pertenecían. Y es algo que tampoco van a hacer. Así que juegan de esa manera y como se dice, mueven la perdiz para la distracción del tema esencial, que son las acciones que esta mujer realizó durante la guerra. Entonces dice ella que fue a Europa, recobró sus papeles, se armó de las piezas necesarias, de los documentos necesarios para vindicar y reclamar sus intereses. Venía resuelta a ir a la Asunción porque allí estaba pendiente un juicio criminal ordenado por el gobierno en 1870 para contestar los cargos que me hacían, afrontando a todos mis enemigos en el teatro mismo de su poder, y cuando no contaba con otro apoyo que el de mi conciencia y el de mis actos. Imagínense lo que hicieron estos hombres, ¿verdad? Le trataban de una mujer de criminal. Y a pesar de toda esta situación, ella viene con pruebas irrefutables, que por supuesto hicieron desaparecer todo los legionarios de otrora, ¿verdad? Y lo que sigue vigente en los legionarios de hoy son las mismas calumnias de hace más de 150 años, ¿verdad? Y dice, vino a enfrentarle, y eso que ella no tenía un solo poder, vino a enfrentarle a todos ellos. Bueno, pero por supuesto que le mandaron mudar otra vez. No le permitieron hacer su legítima defensa. Esta resolución la fortalecí más cuando la tribuna de esta ciudad publicaba correspondencias supuestas de la Asunción y elaboradas en esta ciudad, en las cuales se me amenazaba hasta con la muerte si me atrevía a ir al Paraguay. ¿Por qué? Porque ella era la legítima heredera del mariscal López. ¿Y qué es lo que hicieron estos legionarios? No es que le sacaron todas las propiedades de los López, no solamente de Francisco Solano, sino de los López. Y se quedaron ellos con esas propiedades. No es que dijeron, bueno, vamos a hacer una subasta, que vengan extranjeros que tienen la capacidad de comprar estas tierras, o esta casa, o este palacio, y vamos a coadyuvar con ese dinero al hambre, a la necesidad
del pueblo paraguayo, porque la gente moría de hambre y de enfermedades, pero no hicieron eso. No colocaron una sola moneda y los empréstitos que hicieron para el Estado paraguayo se ponían en sus bolsillos, no iba para la gente. Y esta es la gente cobarde que le trataba de criminal, y cuando ella llegó para dar la cara y enfrentarlos a todos con las documentaciones que ella tenía, le amenazaron de muerte. En efecto, después de haber demorado 3 meses en Buenos Aires reclamando del gobierno argentino el valor de mis muebles, recuerden que los muebles de Madame Lynch no solo estuvieron en la Casa de Gobierno de la Argentina, sino también, no me acuerdo en el lugar exacto donde Menem estaba como gobernador antes de ser presidente. Pero bueno, lo que sí que los muebles de Madame Lynch recorrieron la Argentina para ciertos lugares, ¿verdad? Bueno, dice, reclamando del gobierno argentino el valor de mis muebles, que adornaban los salones de la Casa del Gobierno Nacional sin poder hasta ahora conseguir una resolución a pesar de haber presentado las cuentas que los acreditan de mi propiedad. Ella tenía las pruebas. No quise demorar más tiempo y me dirigí a Asunción. Allí desembarqué y horas después fui obligada a reembarcarme por orden del presidente Gil. Sí. Esta era la situación. Esta era la situación de las personas que tenían, de esta mujer que tenía el coraje de enfrentar a todo un establishment político impuesto por los aliados para limpiar su nombre, para contar realmente las acciones reales del mariscal Francisco Solano López y todo lo que pasó en esa guerra. Por supuesto que no le permitieron hablar. Le amenazaron y le exigieron, le expulsaron del Paraguay. Bueno, entonces ojalá que esta última instancia de este proyecto, más que justo, más que necesario, sea aprobado en su totalidad por el Ejecutivo de la República del Paraguay. Nos vamos a un breve corte y luego volvemos y empezamos con el tema de la bruja de agua, el Water Witch. Enseguida volvemos. Estás escuchando El Estridor de las Armas con Noelia Quintana por NDT. Continental actualizó su app para que todos los paraguayos tengamos un POS en Contimóvil y seamos libres de cobrar lo que queramos cuando queramos. Así como el Dr. Juan, que activó su POS 100% digital y sin salir de su consultorio. Y mirá a Rodri, anfitrión de Tercer Tiempo, que se liberó de los después de transfiero, porque ahora cobra al instante y con todas las tarjetas. Descarga ya Contimóvil, la primera app del país con la que podés cobrar y pagar. ¿Y vos? ¿Qué esperas para liberarte? Continental, sos grande, tu banco también. Ahora Ñandutí va con vos a todos lados. Con nuestra nueva aplicación tenés las noticias, entrevistas y toda nuestra programación siempre a mano. Ya disponible en Apple Store y Google Play. Descargala gratis y lleva la información que necesites donde sea que estés. Tu primera fuente de información a un solo clic. El Estridor de las Armas, con la conducción de la historiadora Noelia Quintana por Ñandutí. Muy bien, volvemos después de este corte. Estoy leyendo los mensajes de mis oyentes, que son muchísimos. Saludos a todos mis estudiantes, a todos mis amigos, a mis seguidores, a todos los señores militares que están enviando mensajes. Bueno, me están diciendo, sí, cierto, Menem estaba en la provincia de La Rioja, profe, me dicen, totalmente cierto. Y justamente en la provincia de La Rioja estaban también los muebles de Madame Lynch, no solamente en la Casa de Gobierno argentina, sino también estaba en La Rioja. Bueno, pero por suerte, con Perón se entregó una parte interesante de lo poco que quedaron, ¿verdad? Porque acuerdan que se subastó absolutamente todo. Y la plata que juntaron después de la subasta, porque entraron a saco, y no solamente a Asunción, fue saqueada la República completa del Paraguay. Hicieron mucha plata los aliados con las cosas que robaron, las cosas que rapiñaron.
No solamente los muebles, la vajilla, la platería, inclusive las ropas, los dientes de oro de los muertos, no se salvó absolutamente nada. Los frutos del Estado ponían sus mesitas así, ¿verdad? Como macateros y llegaban embarcaciones europeas. Es decir, se vendió todo, todo. Pero lo que se vendió no era para ayudar al pueblo paraguayo, ¿eh? Era para ellos, para beneficio de ellos. Bueno, ¿qué me están escribiendo? Porque quiero comenzar también con este tema. Estas cosas no puedo abrir, dice. Elisa Lynch, así como las residentas, se sacrificaron para acompañar y sostener a la patria en desgracia. Claro. ¿Quién se queda cuando las papas queman? ¿Mm? Normalmente da gusto subirse al carro del vencedor, al que es triunfador, nos sacamos fotito de aquí para allá. Pero cuando las papas queman, ¿quién se queda realmente a tu lado? Y en una guerra, imagínense lo que es una guerra. Es decir, no estamos hablando de una cuestión romántica. La guerra es lo peor que puede pasarle a un Estado. A ver, dice, vio morir a Panchito, ¿cierto? Cuando los brasileños asesinaban a su hijo en Cerro Corá, cuando al presidente Sánchez, también lo mataron al presidente Sánchez. Justamente le pagó a Peixoto. Es decir, acá ya entra un poco la novela, no es que ella con sus propias manos, no. Eso ya es parte, el agregado novelístico de esta situación, ¿verdad? Ella le paga a Peixoto. Peixoto era un oficial brasileño y le dice, vamos a enterrarle. Después de que el cuerpo de Francisco Solano López fue mutilado, le jugaron. Pero tenemos que entender que los soldados del imperio en mayor parte eran esclavos, tenían ciertos rituales africanos, ¿verdad? Con relación a los muertos, le cortaron la oreja, le cortaban los dedos, es decir, lo que pasó con... Y acá le quieren hacer, los perros quieren hacerse un ADN para ver si López tiene que estar o no está en el panteón de los héroes, en su propiedad. Bueno, discúlpenme, pero hay cosas que a mí me escandalizan, ¿verdad? Y no puedo no decirles. Es mi opinión como historiadora, ¿verdad? Bueno, dice Elisa Lynch, sí, me están enviando muchos mensajes, ¿verdad? Me dicen, hasta el corset de Elisa Lynch robado por el coronel Flores, hijo del general Flores, fue subastada. ¿Qué tal, arquitecta? ¿Cómo estás, querida Gina, mi querida amiga del alma? Es cierto, me olvidé de este detalle. Asimismo, imagínense que el corset de Madame Lynch, ¿hasta qué punto llegó la rapiña? ¿Verdad? Fue robado por el coronel Flores, hijo de Venancio Flores, el que tomó el poder a través de un golpe de Estado en el Uruguay, ayudado por el Brasil y por los argentinos. Es decir, Venancio Flores no fue electo por el pueblo uruguayo, fue impuesto por las armas brasileñas y argentinas. Y bueno, hasta su ropa fue subastada. Ay, mi Dios, imagínense. Dice, buenas, excelente la programación, soy apasionado de la historia. En serio, bueno, me encanta que sigan así, que estén acá conmigo compartiendo esto, porque nosotros somos lo que tenemos que debatir. Es decir, el pueblo paraguayo es el que tiene que dar finalmente su aprobación. Ciertamente tenemos a nuestras autoridades. Nuestras autoridades tienen que cumplir ciertos roles. Tienen que legislar o se tiene que aprobar. Yo no voy a pensar que esto se va a vetar. No puede. El pueblo paraguayo entiende lo que pasó y entiende que todo lo que se dijo de ella son difamaciones por ser mujer, ¿verdad? Porque ella, siendo mujer, hizo más cosas positivas por el Paraguay que muchos hombres que se quedaron con el poder político. Ay, acá en TikTok me están enviando ese ruidito de acá de mis redes sociales que me están enviando flores, que el otro. Bueno, muchísimas gracias. Acá hace ruido de no sé qué, ¿de dónde viene ese ruido? Viene de mis redes sociales. Acá muchísima gente me está siguiendo. Gustavo Achar, saludos. No puedo abrir videitos. Bueno, vamos a continuar. Todo lo que me quieran escribir sobre Madame Lynch, si están a favor, si están en contra, yo voy a leer todo, así que pueden, ¿verdad? Pero también quería cumplir por lo menos esta partecita del programa, que ya me quedan pocos minutos, por lo menos para explicar en esencia lo que pasó en el año 1859,
con este buque de guerra, bueno, todo lo que pasó con este incidente que casi llevó a la guerra al Paraguay y Estados Unidos, pero no tenemos, para entender cómo explota esta situación de una forma así tan grave, tenemos que remitirnos un poquito más atrás. En el año 1853, justamente estaba buscando en mis archivos, pues yo tengo muchísimos datos que tengo que ir sacando y organizando, y encontré este dato que quiero compartir que dice, el 28 de agosto del año 1852, acá le tenemos que meter a Urquiza en este escenario. Sabemos que Urquiza es el que queda a la cabeza de la Confederación Argentina. En el año 1852 se da este reconocimiento por parte de la Argentina de la independencia del Paraguay. Bueno, lo que sí que Urquiza, dentro de ese contexto, decretó la libre navegación de los ríos por lo que le tocaba a él decidir. Obviamente nosotros teníamos decisión por nuestras aguas. Estoy hablando de lo que Urquiza puede decidir sobre sus aguas. Tal decisión y la de abolir las tasas interprovinciales tomó fuerza legal con la sanción de los artículos 12 y 26 de lo que vendría a ser su constitución. Le estoy hablando de los argentinos del año 1853, ¿verdad? Entonces ahí es donde el primer buque de guerra extranjero, si nosotros podemos poner en televisión, tenemos lo que es el Water Witch, una réplica, ¿verdad? A ver, nosotros, aquí le pasé, que quiero chequear aquí a producción a ver si les pasé esta imagen. Sí, aquí está, sí les pasé. Entonces vamos a mirar. Bueno, entonces le estaba diciendo que el primer buque de guerra extranjero que se acogería a tal franquicia fue justamente el Water Witch, buque de la escuadra norteamericana, que arribó al puerto de Buenos Aires un 24 de mayo del año 1853, ¿verdad? Entonces, se trataba de un vapor de ruedas de 400 toneladas. Esto es lo que me gustaría. Yo tengo amigos aquí que hacen modelismo, si me pueden decir, porque algunos dicen que tenía 400 toneladas, sin embargo hay otros datos donde ponen que era un poquito más grande, ¿verdad? Quiero para chequear un poco este dato, a ver si me pueden escribir. Dice, armado con 3 obuses pequeños, su misión era efectuar estudios hidrográficos del río Paraná, paso previo al establecimiento de las líneas de navegación. Bueno, dentro de este contexto, estábamos hablando de unos estudios científicos organizados por el gobierno estadounidense. Algunos dicen que no eran estudios científicos, sino que lo que realmente estaban haciendo era una suerte de espionaje. Bueno, hay de todo, ¿verdad? Hay gente que dice de todo con relación al conflicto Water Witch. Y en 1854, tras la participación de Page en una controversia entre el presidente paraguayo, entre don Carlos Antonio López y la empresa norteamericana, Paraguay prohibió el acceso de buques de guerra extranjeros a sus aguas. Bueno, vamos a ir mirando un poquito más alguna línea un poco más ordenada. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el conflicto que tuvo don Carlos Antonio López con el representante de los Estados Unidos? Bueno, en el año 1851, el gobierno de Estados Unidos designa como cónsul en Asunción a Edward Hopkins, uno de los propietarios de la empresa. Fue cónsul, pero también él venía en representación de una empresa marítima, la United States and Paraguay Navigation Company. Estaba domiciliada en Rhode Island, ¿verdad? Y bueno, él vino con unos intereses claros a Paraguay, ¿verdad? Hopkins es marino y aventurero, dicen algunos, ¿verdad?, biógrafos de él. Conocía el Paraguay por haber vivido desde el año 1845 aproximadamente. Llega a nuestro territorio provisto de cartas oficiales que lo acreditaban ante nuestro gobierno, ante el gobierno de don Carlos, ¿verdad?, como agente del gobierno de Estados Unidos,
bueno, obviamente con tanta credencial le da facilidad a mezclarse o introducirse en ciertos círculos gubernamentales con nuestros políticos, ¿verdad? Conociendo de esta manera y relacionándose con don Carlos Antonio López, que no estamos hablando de Francisco Solano López, porque la gente cree que todos los males del Paraguay, Francisco Solano López tiene la culpa. No es así, ¿verdad? Los estados normalmente tienen conflictos. Y siempre yo le explico esto a mis cursantes, a mis alumnos, ¿verdad? Que un estado no tiene una vida 100% de paz y tampoco está en el extremo de la guerra. Esperemos nosotros no estar en una guerra, aunque yo creo que estamos en una suerte de guerra geocultural y lo sostengo hasta ahora, ¿verdad? Pero estoy hablando de otro tipo de guerras un poco más agresivas. Es decir, los estados normalmente están en el medio, viven en conflictos, ¿verdad? Y bueno, y esos conflictos se pueden atenuar o se pueden acrecentar. Bueno, voy a tomar un poco de agua porque estoy hablando mucho. Permítanme. Bueno, entonces, una serie de intrigas se entremezclaban entre los ofrecimientos de mediación norteamericana ante países vecinos destinada a defender a Paraguay en una suerte de litigio fronterizo con asuntos privados e intereses de Estados Unidos. Bueno, quiero quedarme acá un ratito en este punto. Por favor, si podemos ir a un breve corte, porque necesito tomar un poco de agua. Entiéndanme, por favor. Estás escuchando El Estridor de las Armas con Noelia Quintana por Ñandutí. Que escuches todas las versiones es nuestro trabajo. Ñandutí, tu medio de comunicación libre y sin ataduras. No te pierdas Ñandutí Motor, el programa oficial de... Ahora Ñandutí va con vos a todos lados. Con nuestra nueva aplicación tenés las noticias, entrevistas y toda nuestra programación siempre a mano. Ya disponible en Apple Store y Google Play. Descargala gratis y lleva la información que necesites donde sea que estés. Tu primera fuente de información a un solo clic. Ñandutí. Ñandutí, tu primera fuente de información. El Estridor de las Armas, con la conducción de la historiadora Noelia Quintana por Ñandutí. Volvemos, disculpen, es que no puedo reposar mucho, hablo todo el día. Perdón por este corte así brusco, pero necesariamente tenía que tomar un poco de agua y relajar un poco mi garganta. Pero volviendo al tema, con relación al relacionamiento de Höfgen y don Carlos Antonio López, ellos tuvieron muchos roces, inclusive en el año 1854, la compañía que representaba a Höfgen, el tema aquí en Paraguay, dentro del contexto la Paraguay Navigation Company, fue sancionada por un año aproximadamente. Algunos dicen menos de un año. Bueno, la mayoría de los investigadores dicen que fue sancionada por un año y bueno, le prohibió las operaciones en nuestro territorio. Obviamente que esto sube en una escalada tremenda y Höfgen fue expulsado más tarde. Y bueno, causó una riña también. Algunos dicen que fue Höfgen, otros dicen que fue el hermano de Höfgen. Bueno, lo que sí que se causó una riña, una situación un poco confusa con soldados paraguayos. Bueno, entonces, de este amigo del Paraguay, porque todos son amigos cuando tus amigos te dan lo que vos querés, de verdad. Estoy hablando en términos políticos, no en términos personales. Se transforma en una suerte de enemigo de los círculos oficiales. Bueno, entonces ahí es donde, dentro de toda esta situación conflictiva, se presenta el Water Witch, este navío de la Marina norteamericana, donde pasa sin autorizaciones y sobrepasa, ese es el término correcto,
sobrepasa justamente sin autorización el puerto, lo que se le había acordado que tenía, es decir, los límites, porque tenemos que saber una cosa, ¿verdad? Existe el tema de las aguas internas. Y las aguas internas, uno no puede navegar las aguas internas si es una explícita autorización por un tema de seguridad nacional. ¿Y qué pasó con el Waterwitch en síntesis? Pasó los límites que estaban establecidos para su navegación, ya pasa a otro tipo de aguas, ¿verdad? Donde la seguridad nacional se ve afectada y bueno, y ahí se desarrolla todo un problema, ¿verdad? Porque se había acordado que ciertos límites pasa a la frontera paraguaya y bueno, y las autorizaciones de pasaje por el río fueron suspendidas por un decreto presidencial, que tenemos que saber que esto es previo a lo que pasa con la presencia del Waterwitch. Don Carlos Antonio López ya prohibió la presencia de la navegación de navíos de guerra, no estamos hablando de otro tipo de modelo de guerra extranjeros. Entonces, este 1 de febrero, que todos sabemos esto, del año 1855, haciendo caso omiso al Waterwitch, es decir, cuando se le pidió, che, pará, hasta acá podés llegar, no hizo caso al decreto paraguayo y bueno, trató de forzar el paso de un puesto fluvial militar que estaba ubicado en el Paraná. Imagínense eso, ¿verdad? Decir, bueno, ¿cómo no vas a respetar un decreto de un estado donde vos estás pasando por sus aguas? Entonces, el oficial que estaba justamente de guardia, imagínense lo que le tocó a este oficial en la guarnición paraguaya del fuerte de Itapirú, que controlaba el acceso fluvial, le ordena dar marcha atrás, tirando como una suerte de tiros al aire de salvas, como advertencia, retrocede, no pases, no te sobrepases, ¿verdad? Y ante esta, no sé cómo podríamos llamarle, testarudez, y sí, de los marinos norteamericanos, un cañonazo destruyó el timón, causando la muerte del timonel del barco estadounidense, del barco yankee, en términos más sencillos. Entonces el Waterwitch fue arrastrado por las aguas del río, debiendo retirarse, obviamente. Entonces empieza una suerte de conflicto. No voy a poder terminar todo, prometo desarrollar el próximo sábado el tema con qué pasó, cuáles fueron las consecuencias de esto, porque ya está terminando el programa. También el gobierno de Carlos Antonio López sufrió una propaganda de prensa tremenda. Es decir, en la historia nosotros conocemos todo lo que se escribió de Madame Lynch, de Francisco Solano López, pero don Carlos Antonio López no se libró de lo que es el ataque de la prensa de la región. Entonces, y más todavía con este tema de Estados Unidos. En mayo del año 1857, el Congreso aprobó el envío de una pequeña expedición, dice, ¿verdad? Que va a ser pequeña, una de las más grandes, pues, ¿verdad? Que salió de esa época, compuesta de 20 barcos que zarpó creo que fue en el mes de octubre, ¿verdad? Y bueno, obviamente dicen los investigadores expertos en el tema Waterwitch que hicieron inclusive los estadounidenses una suerte de reunión, un brindis deseando éxitos a esta expedición que venía al Paraguay, ¿verdad? Dice, levanto mi copa para que se terminen nuestras dificultades con Paraguay y que finalmente terminemos por anexar toda la cuenca del Río de la Plata. Es decir, geopolíticamente estos tipos no querían nada, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pasó. Bueno, por suerte estos deseos geopolíticos estadounidenses de aquella época no se cumplieron, ¿verdad? Por suerte. Bueno, pero la expedición llega a Paraguay a comienzos de 1859 y el presidente, don Carlos Antonio López, estaba
sin ningún problema previsto. Si tenía que defenderse, a defenderse, pero obviamente se pudo negociar. Y esta negociación vamos a contar el próximo sábado. Bueno, acá me están diciendo, me están escribiendo a mi WhatsApp personal, me dicen, profesora, lee. Me dice, la tripulación del Waterwitch respondió con risas a las advertencias del comandante paraguayo, lo que escaló la tensión. Imagínense que vengan a burlarse. Qué bárbaro. El buque encalló en un banco de arena y para liberarse maniobró más cerca de la costa paraguaya, lo que fue interpretado como una violación territorial. Como consecuencia, el fuerte Itapirú disparó contra el Waterwitch, dañando su timón y matando al timonel Samuel Chaney, obligando al barco a retirarse. El Waterwitch cometió errores de desobediencia a las leyes paraguayas y provocación al ignorar las advertencias en aguas restringidas. Rechazó recibir un bote con el decreto prohibitivo, alegando que estaba en español, y continuó avanzando hacia las aguas paraguayas restringidas. Muchas gracias, querida arquitecta. Gina dice, buenas noches, Noelia, me apoyo en tus gestiones, en todo lo que fuera por el bien de la verdad de nuestra rica historia. Victoria Molina, te agradezco mucho. Gracias a este tipo de mensajes y gracias a todos los oyentes que todos los sábados me envían su apoyo, a todo lo que como profesional con relación a saber la verdad de nuestra historia, a revisar nuestra historia, que es lo que yo hago, que a algunos círculos no gusta, pero en mayoría es aceptado y bueno, me siento apoyada. Muchísimas gracias, Victoria querida, por tu mensaje. A ver, bueno, más que nada, ¿cómo me van a mandar? ¿Saben lo que me mandaron? Así como un hechizo, tenés que pararte al espejo, decir, bueno, ¿cómo me van a mandar un hechizo para que yo lea ese hechizo? ¿Qué quieren? Bueno, dejemos ahí. Resumiendo, antes de retirarme, primero, el tema de Madame Lynch es una acción reivindicatoria que tiene que culminar de forma positiva. Es necesario dejar este odio que infeccionó a muchos paraguayos y ahora está infeccionando la historia nacional, que son en base de calumnias y en dimes y diretes que desvirtúan lo que realmente fue esta mujer. Acá no interesa ningún ADN, no interesa nada, acá interesa el simbolismo y lo que ella en vida, y que hablan de eso muchos memorialistas, lo hablan Resquín, Centurión, en vida hizo, ¿verdad? Y no de esas novelas de posguerra escritas por grandes mercenarios de la historia, ¿verdad? Segundo, me quedo acá con el tema del Waterwitch y cuál fue la reacción de don Carlos Antonio López, y después vamos a mirar las consecuencias diplomáticas, el trato que se realizó entre Paraguay y Estados Unidos, y vamos a analizar efectivamente quién fue el vencedor de este conflicto que sí existió. Bueno, un abrazo a todos. Disculpen nuevamente mis ataques de tos. ¿Qué le voy a hacer? A veces estamos con esta crisis y más todavía como soy alérgica, ¿verdad? Continuamos con más historia aquí en Ñandutí. Nos encontramos. Un abrazo a todos.